¿Saben qué? Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Déjenme ir a la presentación. Ah, bueno, lo tengo por acá. Listo. Entonces, vamos a comenzar la clase el día de hoy y vamos a hablar un poco de los beneficiarios. Y es que, miren, el beneficiario al final, ¿quién puede ser beneficiario? A ver, ¿quién puede ser beneficiario? Cualquiera, quien quiera. Todos, correcto, Joana, ¿sí? Todos pueden ser beneficiarios. El vecino, hasta la mascota puede ser beneficiario. Pero miren, esto se llama interés asegurable. Ya hemos hablado en algún momento del interés asegurable. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque, claro, ¿qué importa? Bueno, el beneficiario solo es el que recibe, no nada más. Está bien, pero ojo, cuando el asegurado muere y hay dinero sobre la mesa, si no está detallado todo por escrito, vienen problemas, ¿sí? Miren, cuando alguien muere y tiene un beneficio, aparecen hijos de todos lados. No sé de dónde, pero aparecen hijos, aparece familia y empiezan los problemas, empiezan las peleas, las discusiones, ¿verdad? Porque por el dinero. Por eso la importancia, ¿verdad? Por eso la importancia de asignar. Ojo, ahí viene pregunta de examen. Cuando se asigna a un beneficiario, ¿cómo debe de asignarse? La pregunta que comúnmente viene en el examen es, ¿cuál de los siguientes daría menos problemas o sería la forma correcta de asignar a un beneficiario? Y entre todas las opciones viene, creo que viene José y María em, Torres, hijos de fulano y fulano, ¿sí? Aquí quiero, y esa es la respuesta de examen. Vienen otras opciones capciosas, así como las trampitas, ¿verdad? Que los quieren engañar. Correcto, gracias, ahí me lo pusieron. Gracias, Marco. El beneficiario debe estar nombrado con nombre, valga la redundancia, con nombre y apellido y la relación. ¿Por qué? Porque puede haber un Aarón Cáceres, ¿verdad? Tal vez un hijo que se llama Aarón Cáceres. Es decir, que puede haber confusión. Entonces debe de nombrarse cuál es la relación. Hijo de, ¿verdad? Entonces, nombre, apellido. Eso se llama, miren, el interés asegurable es el aspecto más importante para el establecimiento de, ¿por qué? De ser, es decir, que cuál es el propósito principal, porque no, yo puedo comprar una póliza y uno de mis propósitos puede ser, pero uno de los propósitos, solo quiero ver si estamos grabando, ¿verdad? Quiero estar seguro, sí, sí se está grabando. Uno de los propósitos o el propósito principal para la compra de un seguro es proteger algo o a alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para establecer a un beneficiario? Tiene que haber una relación entre familia, tiene que establecerse con un abogado, tiene que tener mi apellido. No, para poner a un beneficiario es lo único que se necesita es que haya un afecto, que haya una relación. Es el esposo, el cónyuge, el novio, la novia, ¿verdad? Papá, mamá. Es decir, hay un afecto, hay algo que los conecta. Donde sí habría problema, que más adelante vamos a ver un término, ¿verdad? Que está incluso prohibido en Estados Unidos, es que de repente aparezcan como beneficiarios personas que ni sabemos quiénes son. Entonces hay algo, hay un trasfondo ahí. Por eso la importancia del beneficiario. Y ojo, cuando hablamos de beneficiario, viene una sección en el examen que muchas veces descuidamos porque nos enfocamos tanto en las pólizas, nos metemos tanto en los tipos de pólizas, esto, lo otro, que todos estos conceptos que vamos a ver hoy los descuidamos. Entonces, vamos a ver, ¿quién puede ser beneficiario? Cualquiera, quien quiera, ¿sí? Entonces puede ser individuos, una empresa, negocios, state, caridades, menores, pueden ser beneficiarios, ¿verdad? Por clase, ya lo vamos a ver.
qué significan todos estos conceptos, ¿verdad? El titular de póliza es el máximo responsable de la toma de decisiones. ¿Quién? El propietario. El que paga la póliza es el que decide a quién le van a dar el beneficio, porque es el que está pagando, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Esto cuando clasificamos a los beneficiarios, eso se conoce como orden de sucesión, ¿sí? ¿Cómo se llama? Orden de sucesión. Entonces, ¿yo puedo nombrar a varios beneficiarios en mi póliza? Sí. Y ahorita vamos a ver, miren, la importancia de asignar, y ya vamos a mostrar algunos ejemplos que siempre trabajo con esos ejemplos, pero la importancia de asignar al beneficiario. ¿Por qué existen varias opciones? Porque existen diferentes casos, ¿verdad? Dependiendo como nosotros como asesores tenemos que asesorar, valga la redundancia, a nuestro cliente para ver qué opción de beneficiario le conviene para evitar problemas, porque lamentablemente el dueño, el que está comprando la póliza, no llega a ver, muere con la esperanza de que su familia quedó con un beneficio y quizá la familia no reciba nada. ¿Por qué? Por desconocimiento a algunos aspectos. Entonces, cuando hablamos de beneficiario, voy a sacar el lapicito, ya lo tenemos aquí, tenemos orden de sucesión. ¿Qué es orden de sucesión? Porque existe una ley de sucesión en nuestros países, pero esa ley de sucesión no existe en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es una ley de sucesión? Ah, bueno, si papá y mamá mueren en nuestros países, pues los abuelos, los tíos, cualquiera se hace cargo de los menores, ¿sí? Eso es una ley de sucesión. En Estados Unidos, ¿no? Miren, aquí por eso es tan importante, no es un lujo, es una necesidad tener un testamento en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si papá y mamá mueren, los hijos no es como que en automático se quedan con la familia. Quien sea. No, viene el Estado, recoge a los hijos y los manda a un foster home. ¿La familia puede pelear la custodia? Sí, puede pelear la custodia, pero tiene que pasar un proceso. Y mientras tanto los niños sufriendo, ¿verdad? Ahí la importancia de dejar un testamento y un seguro. ¿Por qué? Porque si la familia que se va a quedar con los menores tiene que pasar tres filtros. El primero, psicológico, físico y uno de los más importantes es el económico, ¿sí? En promedio, una persona que va a adoptar a un niño menor o que se va a hacer cargo de un menor, tiene que tener libre de su salario, es decir, que de todos sacan todos sus gastos y libres le tiene que quedar como mínimo $750 a la persona que se hace cargo. Entonces, si no llena esos requisitos, no le pueden dar al menor. Por eso la importancia del seguro. Entonces, cuando asignamos al seguro, aquí encontramos orden de sucesión. Entonces, como no existe en Estados Unidos la ley de sucesión, pero sí existe un orden de sucesión. ¿Qué significa eso? Ah, ok. El orden en que se va a distribuir el beneficio en caso de que un beneficiario no esté. Porque no es como que, ay, el primario no está, si no está, bueno, lo siento, pero la empresa se queda con el dinero. No, la empresa no se queda con el dinero. Cuando no reclaman un beneficio, el gobierno absorbe ese beneficio, ¿sí? Entonces, veamos aquí. Cuando hablamos de beneficiarios está el primario, ¿verdad? El número uno, aquí lo tenemos. Número uno, el primario es el primero en la fila para recibir los beneficios, ¿sí? Es el primerito aquí. Primero en la fila para recibir los beneficios y estamos hablando beneficios de muerte. En caso de que no esté el primario, entra el secundario. El secundario se conoce como contingente. El contingente, bueno, le damos 10 días. Si no viene a reclamar el beneficio, entonces se lo damos al otro. No, no funciona así. ¿En qué momento entra a batear o entra en juego el contingente? Bueno, el contingente es el segundo en la fila para recibir los beneficios de muerte, pero miren lo que dice aquí. Presten atención. Yo siempre les digo, por favor, todas las preguntas tienen palabras clave que nos dan mucha información para dar con la respuesta. Préstenle siempre atención a esas palabritas. Hay preguntas que no tienen sentido. Hay preguntas que vienen de cabeza, no le encontramos forma. Saquemos el ruido y enfoquémonos en las palabras claves. Entonces dice aquí, miren, es el segundo en la fila para recibir beneficios de muerte, pero ojo, si el beneficiario principal, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí?
Si el beneficiario principal muere, ¿qué? Primero. ¿Primero que quién? Ok, eso es lo que vamos a ver. Miren, el beneficiario principal se refiere al primario, ¿sí? Entonces, en caso que no esté el primario, que haya muerto primero, primero que quién, que el asegurado. Ya lo vamos a explicar en la otra slide, ¿sí? Primero que el asegurado. Aquí, ok. Es decir, que murió antes que el asegurado. Si el primario murió antes que el asegurado, entonces entra en juego el contingente, ¿verdad? Y si no está el contingente, pues bueno, está el terciario. El terciario, ¿verdad? Es el último en la fila para recibir los beneficios de muerte. Y si no se nombra a nadie, ojo, ahí vienen preguntas de examen. Les garantizo que vienen preguntas de examen. Si no se nombra a nadie, es decir, que ya no hay nadie que lo cobre, ¿qué sucede? El beneficio de muerte se destinará a los bienes. ¿Quiénes son los bienes? Al estate, al patrimonio. Ah, ok, ya vamos a suponer que solo estaba un beneficiario, pero como murió, entonces no hay nadie más. Ah, bueno, se lo vamos a dar al patrimonio. El problema es que el patrimonio, cuando no hay nadie nombrado con nombre y apellido, entonces va al estate, va al patrimonio. Y cuando el beneficio va para el patrimonio, ahí viene toda la familia, pero no solo la familia. Ahí vienen también los acreedores. Y en la fila, cuando están haciendo fila o línea para cobrar el beneficio, los primeritos, los que van al frente, son los acreedores. Porque, ojo, si el beneficio va al estate, los acreedores son los primeros en cobrar sus beneficios. Ahora, cuando el beneficio va para una persona en específico, cuando se nombra el beneficiario, los acreedores no le pueden cobrar o quitar el dinero a los beneficiarios. Pero como aquí va para el estate, va para el patrimonio, bueno, ahí está, ¿verdad? Los primeros, los acreedores, también está tío Sam, que va a cobrar su parte de impuestos y lo que queda, si es que queda, va para la familia. Y la familia, pues bueno, ahí entra familia en general, es patrimonio, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a analizar ahorita. Pero entonces tenemos primario, secundario y terciario, ¿verdad? Ese es el orden de sucesión. Si no está uno, entra el otro o entra el otro. Pero, vuelvo y repito, hay requisitos que ahorita los vamos a analizar. Y vean, luego de esto tenemos distribución por descenso, que es más conocido como por linaje o per stripe. ¿Qué quiere decir? En caso de que un beneficiario muera antes que el asegurado, que es lo que vemos aquí arriba, los beneficios de la póliza se pagarán a los herederos de ese beneficiario. Oh, miren lo que dice aquí. En caso de que el beneficiario muera antes que el asegurado, los beneficios de esa póliza se pagarán a los herederos de ese beneficiario. Entonces, ¿qué pasa? Esto es por linaje. Ahorita le vamos a encontrar sentido a esta parte que vemos aquí atrás, adelante, arriba, perdón, y esta que vemos aquí abajo. Ahorita lo voy a explicar con un ejemplo. Luego tenemos el per cápita, es decir, por jefe. Bueno, esta opción per cápita quiere decir que el beneficio se distribuye uniformemente entre los beneficios o beneficiarios vivos que estén nombrados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que hay un beneficio de $1.000.000, pero hay 5 hijos. ¿Verdad? Y el papá dice, bueno, yo quiero que el beneficio le quede a mis 5 hijos. Bueno, entonces están los 5 nombrados, pero cuando está la cláusula per cápita, si cuando el papá muere, vamos a suponer aquí, miren, aquí tenemos a los 5 hijos. Voy a poner aquí los muñequitos. Bueno, tenemos a los 5 hijos y cada uno de ellos tiene a su familia, ¿verdad? Cada uno tiene a su familia. Ok, cada uno ya tiene familia, pero cuando el papá muere, los 5 hijos están nombrados, pero vamos a suponer que este ya había muerto. Entonces, cuando el papá muere, solo hay 4 hijos vivos de los 5 nombrados.
¿Quiere decir que la familia de él pueden cobrar la parte del papá fallecido? No. La opción per cápita, ¿verdad? Que por el jefe quiere decir que solo se va a distribuir el beneficio que esté al momento de la muerte dentro de los beneficiarios vivos nombrados. Si uno ya murió, ya no pueden cobrar la descendencia ya no puede cobrar ese beneficio. Entonces, aquí creo que vamos bien. Es decir, solo hay tres beneficiarios, primario, secundario y terciario. Ahora, aquí es donde se pone, hasta aquí si todo fuera como lo vemos, no habría problema, ¿verdad? Si pasara un accidente, bueno, no está uno, viene el otro. El problema es cuando muere el primario, cuando el beneficio va para los herederos del primario o cuando va para los herederos del asegurado, porque esas son las preguntas que ustedes van a encontrar en el examen. Entonces, voy a poner acá. Resulta que hay una ley, sepamos o no, hay una ley, ¿verdad? Esta ley se llama Ley de Muerte Simultánea Uniforme. Aquí lo vemos abajo. Ley de Muerte Simultánea Uniforme. ¿Qué papel juega esta ley en los seguros? Bueno, dice aquí, miren, si el asegurado, aquí tenemos al asegurado, y el beneficiario, ¿qué? Primario, mueren aproximadamente al mismo tiempo por un accidente común. Pues, los dos iban en el carro y se chocaron, ¿no? Sin evidencia clara de quién murió primero, es decir, que, bueno, como los dos chocaron, pues nadie vio y cuando llegaron estaban muertos, ¿sí? Entonces, la ley de muerte simultánea uniforme asumirá que el beneficiario principal, ¿sí? Murió primero. Esta ley asume que el beneficiario principal muere primero. Esto permite que el beneficio por muerte y los ingresos se pagarán a los contingentes. ¿Cómo funciona esto? Miren, van los dos en el carro. Vamos a suponer que el esposo es el asegurado y la esposa es la beneficiaria. Van los dos en el carro y los dos mueren. Entonces, ¿cómo saber si el beneficio se le paga a los herederos de la esposa o al contingente? Bueno, en teoría, si son papás de los mismos hijos, no hay problema. Pero miren, les voy a poner este ejemplo. Siempre pongo ese ejemplo. Quizá alguno de ustedes lo ha visto muchas veces o en alguna clase anterior, pero este ejemplo me gusta mucho porque es el típico tipo de problemas que podríamos encontrar si no le prestamos atención o le damos la importancia de vida al tema de beneficiarios. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo, vamos a poner al papá. Él es el papá, él es el dueño y asegurado. Él es el asegurado, ¿verdad? Él tiene una hija. Y este ejemplo lo he puesto siempre, miren, y este no lo compartió una estudiante aquí en clase, ¿sí? Es un ejemplo real, un caso real. La estudiante que nos compartió esa experiencia es ella, la hija. Bueno, el papá estaba viudo, ¿verdad? Enviudó, pero bueno, el papá tenía un seguro. El papá se casó, ¿verdad? Pero la esposa tenía dos hijos. Los hijos eran de ella y ella, la que vemos aquí, era hija del papá, ¿verdad? El asegurado. Bueno, lo cierto es de que ellos se casaron y viene el papá y pone a su esposa como primaria. La pone primero, ¿verdad? Como primaria. Y luego pone a su hija como contingente, como segundo en la línea. La hija quedó como contingente, porque él dijo, bueno, si algo me pasa, mi hija queda con mi esposa y, ¿verdad? Ella se hace cargo de mi hija.
¿Ok? Ahí creo que todo va bien, ¿verdad? El problema es que muchas veces nosotros no asesoramos como debe de ser a nuestros clientes y podríamos tener problemas o consecuencias, es decir, la familia podría tener consecuencias en el futuro. Y quizá esas consecuencias o esos problemas nosotros no los vemos, ¿verdad? Cuando hacemos la venta, después sí, ya no miramos al cliente y todo, y quizá no vemos esos problemas. Estos problemas, miren, si papá y mamá son los mismos, papá y mamá tienen, son los dos, ambos del mismo hijo, es un hogar integrado y todo, ahí no hay mayor problema, pero si nosotros vemos que de repente están los tuyos, los míos y los nuestros, entonces, ojo, tengamos cuidado, porque ahí pueden haber problemas. ¿Cómo los evitamos? Miren, este problema fue, la hija estaba como contingente. Entonces, la beneficiaria primaria era la esposa. Sucede que mamá y papá van en el carro y tienen un accidente y mueren, ¿sí? Bueno, existe una ley, ¿verdad? Esa ley se llama Ley de Muerte Simultánea Uniforme. Si no se sabe quién murió primero, bueno, el seguro asume que la esposa muere primero. Aquí dice, miren, asumirá que el beneficiario principal muere primero, ¿verdad? Entonces, como ella murió, si ella muere primero, entra en juego ¿quién? El contingente, que era la hija, ¿verdad? Si ella moría primero, entonces, si la beneficiaria primaria moría primero antes que el asegurado, el beneficio iba a la contingente, a la segunda en la línea. El tema fue que el esposo murió primero. Él murió en el accidente. A la esposa la llevan de emergencia al hospital y entrando al hospital muere. Entonces, hay evidencia clara de que ¿quién murió primero? A ver, ¿quién dije que murió primero? El papá. Eso quiere decir que hay evidencia clara de que la esposa murió después, es decir, que la esposa llega al hospital y luego muere. Entonces, como la mamá o la madrastra era la primaria y murió después que el asegurado, el beneficio del seguro ¿para quién va? ¿Para el contingente o para los herederos de la esposa? Sucede que la esposa tenía su testamento y en su testamento tenía como herederos a los hijos de ella. Ella no estaba, ¿verdad? La hija del dueño del seguro no estaba. Y como ella, la madrastra, murió después, el beneficio del seguro se lo dieron a los herederos de ella. Y los herederos de ella eran sus hijos. Es decir, que el dueño del seguro, que era el papá, compró un seguro con la esperanza de que su hija iba a estar protegida, pero el beneficio del seguro va para los hijos de ella. Es decir, la contingente, la hija de sangre del asegurado, no recibió nada. Y ella contó su experiencia acá. Este ejemplo me gusta mucho, ¿verdad? Siempre lo pongo para los herederos de beneficio. Sí, siempre lo pongo porque aquí nosotros nos podemos dar cuenta las consecuencias que puede tener cuando solo ponemos, ¿quién quiere ser? Ah, ok, ¿verdad? Ponemos ahí, ok, pero no le damos importancia y solo los anotamos. Primario, ah, ok. Secundario, ok. Terciario, listo, ¿verdad? Y nos vamos. Miren, les digo, por experiencia ustedes se van a dar cuenta que el esposo, ¿quién pone de primaria? A su esposa. Contingente a los hijos, terciarios a los papás. Ese patrón se repite muchas veces. Siempre se recomienda que un beneficiario terciario sea fuera del núcleo familiar, porque si va toda la familia en un carro y mueren, pues bueno, ¿quién va a cobrar el beneficio, verdad? Entonces, ¿qué debía hacer el papá? Gracias por la pregunta. ¿Qué debía hacer el papá para protegerse? Por eso les digo que están algunas opciones, ¿verdad? Para protegerse de este caso, el papá podría elegir la opción que vimos anterior. Se las voy a poner aquí, voy a borrar esto, ¿verdad? Que tenemos per cápita, es decir,
se distribuye uniformemente entre los beneficiarios vivos. Es decir, que él podía poner a su esposa y a su hija como primarios. Entonces, si la esposa no estaba, entonces la hija era la que cobraba. ¿Por qué? Porque el beneficio se le da a los que estén vivos nombrados, ¿verdad? Esa es una opción, por eso es una opción. Algunos dicen, ¿qué sentido tiene esa? Pues, no le encuentro sentido. Bueno, tiene mucho sentido cuando vemos cómo está conformada la familia. Por eso vuelvo y repito, es importante que nosotros veamos, cuando estamos trabajando una póliza de vida, veamos cómo está conformada la familia. Si hay hijos de diferentes padres, bueno, tengamos mucho cuidado porque eso puede arrastrar problemas en el futuro, ¿verdad? Como lo vemos acá con el ejemplo de esta persona. Entonces, recuérdense, ahí vienen preguntas de examen. Ahí vienen preguntas típicas como K y el cónyuge, ¿verdad? El cónyuge muere y R y vienen con iniciales, ¿sí? Entonces, dice, ¿a quién se le paga el beneficio del seguro o del beneficio de muerte? A los herederos del asegurado, a los herederos del primario, al contingente o a quién. Entonces, ¿cómo responder a esas preguntas? Si el asegurado muere primero, él es el asegurado. Si el asegurado muere primero, el beneficio va para ¿quién? Vamos a suponer que ella es la primaria. Tenemos aquí al contingente y tenemos al terciario. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Aquí, si el asegurado muere primero, el beneficio va para la primaria, ¿verdad? Que es la que cobra. Pero suponiendo que ella murió la esposa murió en el accidente, necesitamos saber quién murió primero. Y la pregunta siempre va a decir quién murió primero. Si la esposa, a ver, pregunto, ella es la esposa, ¿verdad? La primaria es la esposa. Si la esposa y el asegurado van en un carro y la esposa muere primero, ¿a quién le dan el beneficio? Al contingente. Correcto. Si la esposa muere primero y luego muere el asegurado, el beneficio se lo dan al contingente. Ahora, si el asegurado muere primero y días después muere la primaria, ¿a quién le dan el beneficio? Primero muere el asegurado y a los 10 días murió la primaria. ¿A quién le dan? Correcto. Gracias. Si muere primero el asegurado y luego muere la primaria, el beneficio va para los herederos de la primaria, ¿sí? Si el asegurado muere primero y luego muere la beneficiaria primaria. Entonces se lo pagan a los herederos de ella. Pero si ella muere primero, vamos a suponer, les voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer aquí que son preguntas de examen, ¿verdad? Está acá, tenemos al asegurado, él es R, él es el asegurado. Y tenemos a la esposa, ella es K, ¿verdad? Ella es la esposa y ella es la primaria. Van en un carro y mueren y la esposa muere primero antes que el asegurado. ¿A quién le dan el beneficio? A ver, si la esposa muere primero, ojo, no hay contingente.
En este caso no hay contingente, solo se están mencionando dos. En ningún lado se menciona el contingente, ¿sí? Entonces, si muere primero la esposa antes que el asegurado y después muere el asegurado, ¿a quién le dan el beneficio? El beneficio va a ir para el patrimonio del asegurado, ¿sí? Va para el patrimonio. El herederos del asegurado no son los herederos, va para el patrimonio, ¿sí? El problema es que cuando va al patrimonio o al estate, ¿verdad? Puede ser al estate, usted lo puede encontrar patrimonio o estate. Si va al estate, el problema es que los primeritos en la fila para cobrar los beneficios son los acreedores. Viene el gobierno, vienen todos, y los últimos en la línea, los hijos, la esposa, si es que queda algo, ¿verdad? Ese es el problema, que si no se pone a un contingente y muere primero el beneficiario, murió la esposa y no pusieron a un contingente, entonces el beneficio, aunque tenga sus hijos y que tenga necesidades económicas, lo siento, pero primero van los acreedores, pagan responsabilidades, pagan impuestos y de último, la familia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con este proceso? Entonces, aparte de elegir un beneficiario, hay que dejar un testamento. Gracias por la pregunta. Bueno, el testamento sí es sumamente importante, ¿verdad? Pero cuando nosotros trabajamos una póliza de vida, siempre se recomienda trabajar beneficiario primario y contingente, ¿verdad? Para evitar esos problemas, ¿sí? Puede haber alguien más que el terciario, quizá mediante testamento. Sí, es decir, que si el testamento menciona, ¿verdad? A alguien, se lo van a dejar a esa persona, pero siempre van a pasar los acreedores. Por eso es importante, ¿verdad? Si no se menciona en la póliza, pues siempre es importante tener el testamento. Ahí es donde les digo que si no está por escrito, incluso a mis hijos, es importante que ustedes tengan un testamento, ¿verdad? Y que en caso algo les pase, es importante nombrar a quién se los quieren dejar, que es, creo que lo más valioso que una persona puede tener, bueno, un padre pueda tener, pues es a sus hijos, ¿verdad? La esposa de los hijos, que el papá y mamá no estén, pues si papá muere, pues se queda la esposa, si mamá muere, pues está el esposo, pero si mueren los dos, ¿a quién le quedan? Entonces, en Estados Unidos no es como ahí viene la familia y se queda, no. Tiene que haber un testamento, es la importancia. Miren, y un testamento es algo tan simple, no necesito ah, incluso si ustedes desean, yo siempre les he compartido un testamento. Yo tengo un testamento bastante detallado, ¿verdad? Ustedes pueden poner ahí, llenarlo a mano. Luego ustedes pueden llevarlo a su banco. El banco, si ustedes tienen cuenta en un banco, el banco les da el servicio de notariado sin ningún costo, ¿verdad? El abogado viene y lo autentica y eso se convierte en un documento legal. Lo guardan en un lugar seguro, ¿verdad? Que la familia sepa que en caso que algo pase, ahí está su testamento, ¿sí? Es importante que lo tengamos para evitar problemas que puedan suceder fortuitos. Dice aquí, yo tengo una póliza y tengo cuatro beneficiarios de 25%. ¿Está bien así? También quiero hacer un trust. Ok. Sí, está bien. Es de hecho, cuando dice tiene cuatro beneficiarios, ¿verdad? Normalmente entra per cápita, es decir, voy a poner el ejemplo, pues yo tengo mis hijos, entonces no quiero que le quede a uno ni al otro, sino que pues, están los dos nombrados, ¿verdad? Está mi esposa y están los dos nombrados. Entonces, dependiendo del caso, sí, o sea, no hay ningún problema, lo pueden trabajar, ¿sí? Yo lo quiero, profes, cuando puedan regalar el formulario. Sí, claro, con mucho gusto. Si ustedes desean, con la clase grabada, ¿verdad? El correo que les llega, les voy a mandar ahí un enlace. Voy a pedir para que les pongan ahí el enlace y ustedes lo descargan en PDF, ¿verdad? Pero sí es importante que lo tengamos. Más si nosotros estamos en esta industria, es importante pues tener esto. Les digo, porque lo vemos todos los días y ahorita no vemos, pero después nos lamentamos de las consecuencias, ¿sí?
Me interesa el modelo del testamento. Sí, claro, con mucho gusto. Yo se los voy a enviar junto con la clase grabada. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda con el tema de beneficiarios, ¿verdad? Se dan cuenta que no solo es de poner, ay, beneficiarios a cualquiera, ¿verdad? Sino que am, es importante detallarlo. Y si nosotros vemos un panorama, ¿verdad? De un hogar, ¿verdad? De están diferentes hijos, de diferentes padres, entonces tengamos cuidado para poder asesorar a nuestro cliente para evitar problemas futuros, ¿sí? Entonces, ¿dudas? Aquí me ponen sí, por favor. No sé si es pregunta o solo se refieren al testamento. Que me pusieron sí, por favor, gracias. Ok, listo. Vamos a continuar acá. Déjenme sacar el lapicito. Entonces, tenemos aquí disposición para desastre común. Dice acá, con una provisión para desastres comunes, ¿verdad? O desastre común, el titular de la póliza puede estar seguro de que si tanto el asegurado como el beneficiario primario mueren en un corto periodo de tiempo, los beneficios por fallecimiento se pagarán al contingente, ¿verdad? Esto es cuando hay el contingente, que fue lo que mencionamos aquí arriba. Luego tenemos la cláusula derrochador, más conocido como spendthrift, ¿sí? Esta cláusula es normalmente, si ustedes tienen un beneficio y no se lo quieren dar de lleno, de repente tienen, miren, les voy a contar un caso. Yo tengo un amigo en Houston, ¿verdad? Bueno, esta persona viene de una familia muy adinerada, de una fábrica de aceros y todo esto. Em, Estaban las dos hermanas mayores que estaban involucradas en la empresa y el hijo menor era el típico hijo sin sueños, ¿verdad? Gastándose el dinero de papá, ¿verdad? Jugando videojuegos todo el tiempo, fiestas, etcétera, ¿sí? Despilfarrando. Entonces el papá dijo, bueno, les dejó un beneficio a cada uno de sus hijos y dijo, bueno, a él no se lo puedo dar de una vez porque si no se lo gasta de un solo. Entonces vino y le deja un fideicomiso. Ahí es donde entran los fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? Es cuando hay una cantidad X de dinero, ¿verdad? Que está destinada para un beneficiario, pero está administrada con un tercero. Es decir, la aseguradora normalmente, o a través de un abogado, se administra ese fideicomiso, ese fondo, ¿verdad? Entonces, la cláusula de bochador la podemos activar. De repente, papá y mamá dicen, es que mi hijo no va a hacer que se lo gaste o esto, lo otro. Entonces, si hay $1 millón, activamos esta cláusula de bochador y esto impide que el beneficiario gaste imprudentemente los beneficios al exigir que los beneficios se paguen en montos o en cuotas fijas durante un periodo de tiempo. Es decir, ¿verdad? Que se va a pagar por un tiempo por una cantidad específica. Eso es un fideicomiso. Luego encontramos el término, ojo, viene pregunta de examen, ¿sí? Un menor se puede dejar de beneficiario, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un menor de edad puede ser beneficiario? Por supuesto que sí, gracias por las respuestas. Claro que puede ser beneficiario, pero el menor puede cobrar el beneficio si los papás mueren. Correcto, Yorena, gracias. Con un representante. ¿Y quién es ese representante? ¿Se recuerda del testamento? Si algo me pasa, yo quiero que mis hijos queden a cargo de mi hermano, ¿sí? Fulano de tal. Entonces, esta persona tiene un derecho legal, un derecho válido, pero nunca se mencionó en la póliza, ¿verdad? Entonces, como son menores de edad, entonces hay una cláusula que se llama facilidad de pago. ¿Qué quiere decir eso? Permite a que la compañía de seguros pague la totalidad o parte de los ingresos a una persona no mencionada en la póliza, pero que tiene un derecho válido, ¿verdad? Legalmente. Es decir, el que se hace cargo legalmente de los menores tiene un derecho válido. Esto generalmente se hace en nombre de un menor cuando el beneficiario nombrado ha fallecido. Entonces, podemos de repente, yo puedo poner que si alguien se hace cargo de mis hijos, que se le pague la mitad y que la otra mitad se la paguen a mis hijos cuando alcancen la mayoría de edad. Puede ser una cláusula. O que se le pague a la persona que se haga cargo de mis hijos el 100%. O sea, ustedes pueden jugar con esos términos, ¿verdad? Dependiendo los intereses de cada persona. ¿Ok?
Entonces, voy a continuar acá. Dice aquí, también puede nombrarse a un encargado de un hijo como con limitaciones. Sí, 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 sí. De hecho, eso ahí es donde entra el testamento también, ¿verdad? Porque una persona con limitaciones pues necesita depender de alguien. Entonces, sí, en el mío está que se le dará a mis hijos cuando sean mayores de edad. Ah, ok, perfecto. O sea, gracias por compartirlo, ¿verdad? Que no se lo den a nadie, sino que cuando ellos sean mayores, se lo den. Pues entonces desactivamos la cláusula facilidad de pago, ¿verdad? Simplemente para que nadie, aunque se haga cargo del menor, no pueda cobrar el beneficio en nombre del menor, hasta que ellos tengan el derecho válido para cobrarlo, ¿sí? Entonces, justo a eso me refiero. Si ustedes se dan cuenta, todos tenemos diferentes necesidades, entonces nosotros podemos ir trabajando, ¿verdad? Para que la póliza o la estructura de la póliza quede acorde a nuestras necesidades y a nuestro deseo, ¿verdad? Porque pues, al final es nuestra última voluntad, ¿verdad? Que queremos que pase. O sea, dentro de los gastos finales vienen también los beneficios de muerte de una póliza de vida, cuando cumplan la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, pues, o sea, es decir, que no se lo pagan a nadie, aunque se haga cargo del menor, pero cuando ellos sean mayores de edad, pueden cobrar ese beneficio. Entonces, va a depender de el deseo, ¿verdad? Al final del asegurado. ¿Ok? Muy bien, voy a avanzar acá. Vamos a ver, ojo, miren, esta partecita suena tan simple y les quiero pedir favor, porque así, o sea, esto ya es como un tema secundario y lo vemos así. En la mayoría de resultados que yo he visto, ustedes miran la tabla de los que han presentado, ¿verdad? Yo he visto el score viene la tablita o de repente vienen los números o las barritas y ustedes pueden ver y hay una sección que yo siempre veo que viene hasta abajo y tiene que ver con este proceso, que es el trabajo de la gente. Déjenme sacar acá el lapicito. Dice aquí, el procedimiento de aseguramiento de campo. Eso tiene que ver con el agente. Bueno, la suscripción de campo es completada por ¿quién? Por el agente. Pregunta de examen. ¿Cuál es la responsabilidad principal de la gente? Alguien que me diga, ¿cuál es la responsabilidad principal de la gente? A ver, respuestas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad principal? Ayudar. Gracias. Ahí me lo pusieron. Ahí tengo varias respuestas. Muy bien. Correcto. Son dos. Dos, ¿sí? A diferencia de las aseguradoras, el agente es el que tiene contacto cara a cara con el solicitante, ¿verdad? Entonces, nosotros como agentes, nuestra responsabilidad principal es completar la solicitud total y correctamente y cobrar la prima principal, ¿sí? Estas dos que vemos acá son la responsabilidad principal que tenemos como agente y esa es pregunta de examen. Viene otra pregunta típica de examen. El proceso de solicitud que la gente hace se conoce también como, alguien que me diga, el proceso de solicitud que la gente hace se conoce como, gracias, ahí me lo dijeron, se llama clasificación o selección de riesgos. Miren, aquí lo tienen. Clasificación o selección de riesgos. El proceso que nosotros hacemos, nosotros quizás no nos damos cuenta, pero lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a clasificar el riesgo. Y existen cuatro clasificaciones de riesgo que ahorita las vamos a ver más adelantito, ¿sí? Entonces, dice aquí, a diferencia de la aseguradora, el agente es el que tiene contacto cara a cara con el solicitante que puede ayudar a la aseguradora. ¿En qué? En la selección de riesgo. Nosotros ayudamos a clasificar el riesgo. Nosotros no clasificamos el riesgo. Ayudamos en el proceso de clasificación en base a la información que le damos al sistema, ¿sí?
Como suscriptores de campo, los agentes ayudan a reducir la selección adversa. ¿Qué es selección adversa? A ver, alguien que me diga o me puede levantar la manita, ¿verdad? Pero ¿qué es selección adversa? ¿Alguien? Un riesgo. Gracias. Es un riesgo, selección adversa. Mire, nosotros como agentes ayudamos a reducir la selección adversa. ¿Por qué? Porque estadísticamente la mayoría de personas que quiere comprar una póliza individual, la mayoría ya la necesita. Aquí dice, evita que las aseguradoras tengan riesgo. Correcto, ¿sí? Entonces, selección adversa quiere decir que nosotros ayudamos a reducir la selección adversa, a reducir el riesgo, como ustedes lo están poniendo en el chat. Es decir, que de los clientes, en base a la información que nosotros recolectamos, ayudamos a determinar quién de todos estos clientes o de estos solicitantes está buscando una póliza porque ya la necesita. Entonces, en base a toda la información que nosotros recolectamos, ayudamos a reducir la selección adversa, es decir, reducir el riesgo para la empresa, ¿verdad? Entonces, primero dijimos que la responsabilidad principal de la gente, de nosotros, es completar la solicitud y recoger la prima inicial. Punto. Luego, nosotros tenemos que enviar la solicitud a la aseguradora de manera oportuna. Y cuando dice de manera oportuna es en el sitio. ¿Por qué? Porque normalmente se hace una llamada de verificación cuando se hace una solicitud. Cuando se hace la llamada de verificación, si la hacen, le van a preguntar al cliente, el agente, a qué hora le visitó. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se envía en el momento? Porque eso evita que yo pueda hacer modificaciones posteriores previo al envío de la solicitud. Entonces, por eso la llenamos, la firma el cliente, la firmo yo, que son ahora firmas digitales, y se envía. ¿Cuál es el propósito? Bueno, buscar información adicional sobre el historial médico del solicitante si así se solicita. ¿Esto en qué sección está de la solicitud? Alguien que me diga esta parte, ¿en qué sección de la solicitud está? Esa es pregunta de examen. Aquí me Esto tiene que ver mucho con las pruebas de asegurabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros ayudamos a buscar información. ¿En dónde? En la sección 2 de la solicitud, ¿verdad? En la 3. La 3 es el informe del agente. Esa es pregunta de examen. Ahorita voy a llegar allá, ¿sí? Pero es la sección 2. La sección 2 es donde normalmente está una serie de preguntas. ¿Padece de presión alta? No. Ahí vienen todas las preguntas. Sí, no, sí, no, sí, no. Si a alguna le ponemos sí, ¿qué creen que pasa? Se desbloquea una serie de cuestionarios, porque la empresa busca reducir riesgos. Entonces, ok, ¿padece presión alta? Sí, ok. Viene un cuestionario sobre la presión. ¿Hace cuánto tiempo la tuvo? ¿Qué médico lo está revisando? ¿Toma medicamento? ¿Qué tipo de medicamento? ¿Cuántos miligramos? Y ahí viene toda la información. ¿Por qué? Porque entre más alto es el beneficio del seguro, la póliza va a ser más exhaustiva, o sea, más información va a pedir. Entonces, notificar al asegurador de cualquier sospecha, esto sí entra en la sección, acá, esto entra en la sección 3, ¿verdad? Acá, lo que es informe médico entra en la sección 2, ¿verdad? Y entrega de la póliza. Esta es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nuestra responsabilidad pues es entregar la póliza. Entonces, nosotros tenemos normalmente en la póliza una casilla que dice, desea que la póliza le sea enviada al cliente o al agente. Y bueno, nosotros, dependiendo el proceso que llevemos con el cliente, pueda que marquemos al cliente, ¿verdad? Eso evitaría que nosotros demos una vuelta y estemos detrás del cliente, sino que le manden directo la póliza al cliente. Responsabilidad fiduciaria. Ahorita voy a hablar de eso. Gracias ahí, Nicole. ¿Qué es responsabilidad fiduciaria? Bueno, nuestro trabajo principal es recoger la prima junto con llenar la solicitud. Entonces, la solicitud dijimos que se envía de manera oportuna,
Pero la prima, suponiendo que ahorita yo vengo y recojo la prima física, tengo el dinero físico, mi responsabilidad, eso, ahorita yo soy responsable fiduciario. Yo tengo la prima en mi poder y yo no quiero tener esa responsabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la prima? Enviarla lo antes posible a la empresa. Entonces, normalmente yo tengo alguien que me diga cuántos días son. Bueno, aquí ya lo pusimos. Me adelanté, perdonen. ¿Sí? Pero normalmente como agentes tenemos un máximo de 7 días para, gracias, Nico. Tenemos un máximo de 7 días para enviar la prima a la aseguradora. Si después de 7 días yo no la he mandado y vamos a suponer que el cliente hace un reclamo, la responsabilidad puede caer sobre mí, porque yo tengo ese tiempo de gracia de 7 días. Yo tengo la prima y la empresa lo va a cubrir. Pero si yo me paso de 7 días y yo no lo he pagado, ahora yo soy responsable fiduciario y bueno, tengo que pagar esos beneficios, ¿verdad? Porque el peso va a venir sobre mí, ¿ok? A ver, pregunto, ¿qué pasa si el cliente me da un cheque a nombre mío? Lo endoso para que lo cobre la empresa, lo cambio y le doy el efectivo a la empresa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si el cliente lo devuelvo al cliente? Correcto, ¿sí? El proceso es, si me lo hizo a mi nombre, se lo devuelvo, que lo cancele y que haga un nuevo cheque a nombre de la aseguradora. Esas son preguntas de examen. Parecen preguntas muy obvias, pero bueno, son preguntas que ustedes pueden encontrar en el examen, ¿verdad? Entonces el proceso es ese, lo devolvemos. ¿Listo? Muy bien. Voy a continuar acá. Errores en aplicación. ¿Cuáles son los errores en aplicación? ¿Qué sucede? Si un agente se da cuenta que el solicitante ha cometido un error en la solicitud, el agente debe corregir la información y hacer que el cliente inicie los cambios. El cliente cometió un error. Yo vengo, no me doy cuenta y lo mando a la empresa. Mando a la empresa la solicitud. ¿Qué va a hacer la empresa? Me la va a mandar de vuelta. Entonces, yo soy el responsable de ir y hacer los cambios. Ahora, miren, yo puedo venir, recibir la solicitud y digo yo, "Ay, no quiero ir a buscar al cliente, que qué pereza, ¿no? Ir a buscar al cliente, mejor lo voy a arreglar yo y la mando a la empresa. ¿Eso se puede hacer? No. ¿Por qué? Porque yo debo ir con el cliente, hacer los cambios con el cliente y el cliente tiene que poner sus iniciales. Esa es pregunta de examen. Ojo, esa es pregunta por default en el examen. Cuando se hace una modificación en la solicitud, ¿quién debe de poner sus iniciales? El solicitante, ¿verdad? Todo cambio debe ser iniciado por el cliente. Es correcto, Nicole, gracias. ¿Verdad? Todo cambio lo debe iniciar el solicitante y es el solicitante el que debe de poner sus iniciales, ¿verdad? Cuando yo lo cambio. Ahora, ¿qué pasa si una empresa, la aseguradora no se dio cuenta que hay un error y emite una póliza? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Cancelar la póliza. ¿Qué es lo que hace? A ver, si la empresa no se da cuenta de un error y emite una póliza a la empresa, cancela la póliza, reemplazarla, ajustarla. No, tiene que honrar el contrato. ¿Sí? Ya vamos a hablar más adelantito en otra clase de los aspectos legales del contrato. Si una empresa, vamos a suponer que yo soy la empresa, yo vine y recibí la solicitud y no me di cuenta que habían errores, vengo y emito una póliza. Entonces, recibo y emito la póliza cuando la empresa, recuérdense, emite una póliza, se compromete legalmente y no se puede retractar. Y esa es pregunta de examen. Si una solicitud lleva un error y la empresa emite la póliza, debe honrar el contrato. No se puede modificar, no puede volverla a hacer. Ay, me equivoqué, la voy a volver a hacer. No, lo siento, pero se equivocó, se equivocó y no se puede retractar. Debe honrar el contrato, ¿sí? Esa es la respuesta correcta a esa pregunta, ¿ok? Porque la empresa, recuérdense que es la empresa la única obligada legalmente a cumplir los términos del contrato. Por eso no se puede retractar. ¿Por qué? Porque cuando emite una póliza,
automáticamente se crea un contrato. Y el contrato es unilateral. Es que solo una parte está obligada a cumplirlo. Y esa parte es la empresa. ¿Sí? Entonces la empresa no se puede retractar. Si aceptó, lo siento, pero lo tiene que cumplir, ¿verdad? Porque fue error de la empresa. ¿Listo? Entonces dice aquí, ¿cuál podría ser la responsabilidad de la gente en ese caso? Ninguna, porque es la empresa. Recuerden que nosotros solo ayudamos a llenar la solicitud, pero nosotros no tomamos decisiones. Es la empresa la que decide si dar la cobertura o no, en base a la solicitud y la mandamos. Pero si la empresa se equivocó, es la empresa la que responde. Entonces, nosotros no somos responsables de ese caso. ¿Ok? Gracias ahí por la pregunta. Entonces dice, se devolverá una solicitud incompleta a la gente. Eso es porque la empresa es el filtro, ¿verdad? La empresa la recibe y dice, no, está incompleta. Me la manda de vuelta y no me paga comisiones y yo tengo que venir y buscar a mi cliente, ¿verdad? Por eso dice, el agente nunca puede cambiar la aplicación sin que el cliente esté presente para inicializar los cambios. Es decir, el cliente siempre debe estar presente para poder hacer cambios. ¿Quiénes firman? Preguntas de examen. ¿Quiénes deben de firmar? El agente siempre firma. El solicitante siempre firma. ¿Quién es el solicitante? Es el dueño, es el pagador, ¿sí? El que firma. O sea, siempre. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Yo puedo venir y comprar una póliza para mi esposa. Ella es la asegurada. Yo soy el dueño y yo soy el pagador. Pero como ella es la asegurada, ¿será que yo como la estoy pagando, solo yo tengo que firmar o solo ella firma? ¿Quién de los dos firma? Los dos. Gracias. Los dos. ¿Sí? Los dos tienen que firmar. Es decir, ¿quién firma? Firma el agente, firma el dueño y firman los asegurados. ¿Sí? Los asegurados que sean mayores de edad. ¿Sí? Sensualista, por ahí me están mencionando el término sensualista. El término sensualista lo vamos a ver en anualidades, eso tiene que ver con anualidades, ¿sí? No lo vemos en pólizas de vida. El sensualista es el que recibe el beneficio de una anualidad, ¿ok? Pero no, acá solo tenemos beneficiario, bueno, tenemos dueño, asegurado y beneficiario, ¿verdad? Pero el sensualista es el que recibe beneficios en vida de de una jubilación o una pensión. ¿Ok? Entonces, para poderlo aclarar. Entonces, si el solicitante es alguien diferente, ¿verdad? Al asegurado propuesto, a excepción de un menor, el menor no firma. Ojo, en Florida es el estado donde empiezan a firmar a partir de los 15 años. De ahí, en los demás estados tienen que firmar a partir de los 18 años, ¿verdad? Si hay un hijo que tenga 18 años, pues también tiene que firmar. Entonces, puede ser una póliza familiar, está papá, está mamá, está un hijo de 18 años y está un hijo de 10 años. ¿Quiénes firman? Bueno, firma la gente, firma papá, firma mamá y firma el hijo de 18 años, ¿verdad? Entonces, firma siempre el agente, firma el dueño y firma el asegurado. Si la esposa es la asegurada, ella tiene que firmar, pero menores de edad o beneficiarios no firman, a menos que el beneficiario sea, a ver, ¿en qué momento firma un beneficiario? Ayúdenme. ¿En qué momento sí firma el beneficiario? ¿Alguien que me diga? Gracias. Ahí me lo puse. ¿En qué momento firma el beneficiario? Cuando el beneficiario es irrevocable, ¿sí? Si el beneficiario es irrevocable, tiene que firmar, porque es el que tiene el derecho legal. De lo contrario, el beneficiario no firma, ¿ok? Aquí dice tener un solicitante diferente, que es diferente al asegurado, es decir, padre de un hijo menor, se considera propiedad de un tercero. Ojo, este término, miren, propiedad de un tercero, es pregunta de examen.
¿cuál de los siguientes no se considera propiedad de un tercero? A ver, ¿una póliza juvenil es propiedad de un tercero? ¿Sí o no? Ahorita voy a ir con la pregunta, Lloren, ¿sí? Solo hago esta pregunta. ¿Una póliza juvenil es propiedad de un tercero? ¿Sí o no? Sí. A ver. Segundo, voy a hacer otra pregunta. ¿Una póliza para empleado clave es propiedad de un tercero? ¿Sí o no? Correcto. También. Es decir, cuando dice que es propiedad de un tercero, una póliza de vida, ¿es propiedad de un tercero? ¿Sí o no? No. A menos, ¿verdad? Porque, ojo, solo dice una póliza de vida, ¿verdad? Pero cuando hablamos propiedad de un tercero, ¿qué es propiedad de un tercero? Bueno, propiedad de un tercero es cuando yo soy el dueño de una póliza, pero el asegurado es otra persona. Por eso aquí dice, como padre de un hijo menor de edad, se considera propiedad de un tercero. Es decir, que el menor de edad es el dueño, el asegurado, pero el propietario de la póliza es el papá. ¿Ok? Am, Aquí me dicen, me confundí, Llorena. ¿En qué parte se confundió? Solo para poder aclarar, si me puede confirmar con qué concepto tenía duda, ¿sí? Si me puede decir, o ya sea que me levante la manita para poder activar. En las firmas. Dice aquí, ok, en las firmas. Deme un segundito, solo para poderlo aclarar. ¿Listo? Ahí puede activar su micrófono, Llorena. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, disculpe. Cuando usted estaba explicando lo de la firma, eh, cuando usted pasó a la segunda parte que estaba explicando de la firma, que quién firmaba el contingente, ¿usted fue el que dijo el contingente? No, el contingente es un beneficiario, ¿sí? Que Ok, es el segundo en la línea. Irrevocable. el irrevocable. Pero Ujú. usted, cuando usted explicó la primera parte, usted dijo, por lo que no sé si estoy confundida. Usted dijo que quienes firman al momento de solicitar el seguro. Usted dijo a un niño en Florida mayores de 15 años, menos los menores de edad, que estén capacitados mentalmente, el esposo, el dueño, los que estén inscritos. Pero ahora usted me está hablando del contingente, no del, ay Dios mío, lleva que se me va Irrevocable, la el palabra, es del irrevocable. irrevocable. Entonces, Ujú. también va en las firmas. Correcto. Mire, se los voy a explicar acá. Espero haber comprendido la pregunta y Es ahorita se que lo no voy a sé cómo explicar. Mire. explicarle lo que yo... No se preocupe, no se preocupe. Yo se lo voy a tratar de explicar ahorita en cuál es el papel del irrevocable, ¿sí? Mire, el dueño, ¿quién es el dueño? El que paga y tiene derecho legal, ¿verdad? Tiene derecho legal sobre la póliza. Él es el dueño. Luego encontramos asegurado. ¿Quién es el asegurado? El asegurado es el que está protegido. En caso que algo le pase, hay un beneficio económico, ¿sí? Porque una cosa es ser asegurado y otra cosa es ser beneficiario, ¿sí? Vamos a suponer que el dueño es el esposo, ¿verdad? Esposo. La asegurada es la esposa, ¿sí? Y beneficiarios, vamos a suponer que los beneficiarios son, voy a poner aquí los suegros, ¿sí? Los beneficiarios son los suegros. Entonces, pregunto, ¿quiénes firman? Firma siempre, recordemos que el agente siempre firma, ¿verdad? El agente siempre firma, ¿ok? Pero ¿quién más firma? El esposo tiene que firmar, Sí.
Sí, el esposo firma porque es dueño. La asegurada, que es la esposa, ¿tiene que firmar? Sí. Sí. Los suegros, ¿tienen que firmar? No, porque el beneficiario no firma, a menos que sea un beneficiario irrevocable. ¿Quién es un beneficiario irrevocable? Ojo, que esa es pregunta de examen, ¿sí? O sea que los beneficiarios son los contingentes. No, 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 no los confundamos. Recuérdense que el contingente es con los beneficiarios. Cuando hablamos de beneficiarios está el primario, el secundario y el terciario, ¿sí? Vamos a suponer que los suegros son los primeros en la fila. Luego, si no están los suegros, pues bueno, están los hermanos. Anda, saca un ratito, Sacha. Ya, 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 ya. Solo, perdón, que tengo un micrófono ahí, Salite. Ay, perdón, perdón. aquí. Ujú. Ok, lo voy a hacer para acá. Tenemos los beneficiarios, bueno, tenemos los beneficiarios, eso es orden, cuando hablamos de orden de sucesión, que ahí me lo están, perdón, cuando me mencionan contingente, estamos hablando que son los segundos en la fila, ¿sí? Ojo, eso es que hay beneficiario primario, secundario, que es el contingente, y terciario. Ahorita no estamos hablando del orden de sucesión. Ahorita estamos hablando de quiénes firman. Firma el agente, firma el dueño, firman los asegurados, suponiendo que hay más asegurados que sean mayores de edad, y el beneficiario firma. No, el beneficiario no tiene que firmar. O sea, el beneficiario puede ser hasta la mascota, a menos, a menos que el beneficiario sea irrevocable. ¿Cuál es el papel? Ojo, miren, cada vez que ustedes encuentren una pregunta donde esté el término irrevocable, cada vez que ustedes la encuentren que diga irrevocable, prestenle atención. ¿Por qué? Porque el irrevocable, voy a suponer que esta es una póliza de deudas, ¿sí? Esta es común en una póliza de deudas. ¿Qué papel usa el irrevocable? Bueno, vamos a suponer que este es el banco, ¿sí? Este es el banco. Entonces yo vengo, yo compro una póliza por una deuda, yo soy el pagador, yo soy el asegurado, pero aunque yo soy el dueño de la póliza, yo renuncio a mi derecho y le doy el derecho legal al irrevocable, ¿sí? Eso quiere decir que aunque yo soy el dueño, yo renuncié a mi derecho legal y se lo transferí al beneficiario. Entonces, ahora el beneficiario es irrevocable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy pagando la póliza, pero yo no puedo disponer del beneficio, sino que este beneficiario que está acá irrevocable es el que decide a quién le dan el beneficio. Es el único. Entonces, como es irrevocable, entonces el irrevocable normalmente firma. ¿Por qué? Porque es el que tiene el derecho legal, el que puede decidir a quién le pagan el beneficio. No sé si respondo la pregunta, Lloregna, o si alguien más tiene duda con el irrevocable. Cada vez que hay un irrevocable es que el dueño, el propietario, renunció a su derecho legal, ¿verdad? Y decidió transferírselo a otro. Mire, por ahí hay una pregunta capciosa. Se las voy a hacer. Dice, un asegurado compra una póliza por $100,000 y asigna a su mamá como beneficiaria primaria. Después de unos años, el asegurado se casa y transfiere la propiedad de la póliza a su esposa sin hacer ningún otro cambio. ¿A quién le pagan los beneficios del seguro cuando el asegurado muere? A ver, ¿a quién se lo pagan? ¿A la mamá o a la esposa? ¿Qué dicen ustedes? Ok, ahí me lo dijeron. Gracias, Eric. Ahí me hacen una pregunta. Si la esposa de la aseguradora viene a ser también la beneficiaria porque va a recibir la ayuda. Ok, si la esposa que es la asegurada viene a ser también la beneficiaria. No, ojo, el asegurado no puede ser.
asegurado y beneficiario de la misma línea. Miren, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el esposo compra una póliza. Él es el dueño, pero él compró una póliza de $100,000 para él y $100,000 para la esposa. Ellos son los, él es el dueño, pero los asegurados son asegurado uno y asegurado 2. Los dos son asegurados. Los dos son asegurados. Pero la esposa, ¿será que puede poner de beneficiaria a ella misma como esposa puede estar como beneficiaria? Pregunto. No, no. Es decir, que el beneficiario puede ser cualquiera, pero no puede ser ella misma. Si ella muere, ella no va a cobrar el beneficio, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ella viene y pone de beneficiarios al esposo. ¿Eso puede ser? Sí, ella está asegurada, el que él es el dueño, ella está asegurada y puso de beneficiario a su esposo. Si ella muere, el esposo recibe el beneficio y el esposo la pone a ella como beneficiaria, ¿verdad? Entonces, el asegurado y el beneficiario no pueden ser el mismo en la misma línea, ¿sí? Ahora, repito la pregunta que había hecho. Esto solo para explicar esa pregunta. Voy a explicar la pregunta que había. Ah, perdón, aquí no sé qué hice. Ok, voy a explicar la pregunta que había